Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte también, mi querida Graciela, y a todos los amigos y amigas que escuchan esta emisión del Fin Justifica a los Medios. Un abrazo para todos. Ante el fallecimiento del político, sociólogo, periodista peruano Rafael Roncaliolo el pasado 1 de mayo, pues hemos decidido dedicar este programa a su obra. Su labor en el campo de la comunicación comprende la autoría de diversos materiales en temas como la recepción crítica, la iglesia y la prensa, el papel de los medios en la construcción de ciudadanía. De hecho, fue un incansable luchador en la promoción de la participación política de los jóvenes. Hoy lamentamos la pérdida de una gran figura de la comunicación en América Latina y para recordarlo, les vamos a presentar fragmentos de sus opiniones, su voz y el testimonio de estimados colegas en homenaje a su memoria. También vamos a ofrecerle, como siempre, nuestro resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana y retomaremos un reportaje sobre el foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia, organizado por la Cátedra Inés Amor de la UNAM. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen por internet. Un abrazo verdadero a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas, como Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Y saludamos también con no menos entusiasmo a todas las personas que escuchan el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación www.e-medio-radio.edu.mx. Los invitamos a participar. Estamos en redes sociales como en Twitter, @Radio El Fin, y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Ahora les invitamos a escuchar Notimedios, la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana que realiza nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Reporteros Sin Fronteras afirma que México se afianza como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la violencia, sino por la impunidad en la que quedan estos crímenes. En el documento Balance 2020, la organización señala que el año pasado al menos 8 periodistas fueron asesinados en el país, pero esta cifra podría ampliarse debido a que 2 asesinatos más todavía están en proceso de investigación para ver si la causa está relacionada con la actividad periodística de las víctimas. Reporteros Sin Fronteras destaca que las agresiones mortales ya son una triste constante en el país que refleja el escenario de la barbarie con total impunidad que enfrenta el gremio. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Benjamín Morales Hernández ocurrido el pasado 3 de mayo en el estado de Sonora y llamó a las autoridades a realizar una investigación expedita para evitar que este crimen quede impune. Guillermo Fernández Maldonado, representante del organismo en México, señaló que el asesinato de Benjamín Morales ratifica el riesgo que enfrenta
enfrentan los periodistas en México por ejercer su trabajo. Dijo que la prevención de esta violencia requiere adoptar medidas que aborden las causas estructurales de la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes se dedican al periodismo, especialmente en las zonas más violentas del país. Continúa el juicio oral contra Juan Francisco P., alias El Quillo, presunto autor material del asesinato del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdés. Un testigo experto en análisis de contexto aseguró que el corresponsal y cofundador del semanario Río 12 fue asesinado por las notas publicadas sobre Dámaso López Serrano, alias El Minilic. En Guanajuato, el candidato del PAN a la alcaldía de Silao, Alejandro Peña Gallo, negó haber amenazado al joven Manuel Sánchez y rechazó estar detrás de las advertencias contra el periodista Alfonso Machuca, quien documentó el pasado 5 de mayo en el portal El Otro Enfoque el momento en que Manuel Sánchez cuestiona a Peña Gallo y este amaga con darle una calentadita. Tras estas publicaciones, el reportero recibió llamadas y mensajes que amenazaban su integridad y la de su familia, por la que tuvo que abandonar la ciudad. En este caso, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ya implementó un protocolo para garantizar la integridad de Alfonso Machuca y su familia. La Barra Mexicana de Abogados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no interferir en la labor judicial, particularmente de jueces y magistrados involucrados en la resolución de los juicios de amparo presentados en contra de las disposiciones contra las que se integrará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. La organización señala que la toma de datos biométricos implica una medida excesiva y desproporcionada en contra del artículo 16 de la Constitución y afirma que esto solo ocurre en países con regímenes cuestionables en materia de derechos humanos. En noticias internacionales, en Washington, un grupo de 40 fiscales generales estatales instó al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, a abandonar sus planes de lanzar una versión de Instagram para menores de 13 años. En una carta, los fiscales señalan que el uso de las redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de los niños. Además, destacan que históricamente Facebook no ha logrado proteger el bienestar de los niños y las niñas en sus plataformas. En El Salvador, la Asamblea Legislativa reformó la ley de imprenta que ha impedido por más de 70 años que los periódicos paguen impuestos. La nueva norma, que afectará principalmente a los periódicos críticos del presidente Nayib Bukele, establece que las imprentas de los diarios no gozarán de exenciones arancelarias para la importación de materias primas, maquinaria y equipo para la impresión de materiales o publicaciones que no se destinen directamente a propósitos educativos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Le invitamos a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook El Fin Justifica los Medios o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. De verdad, sus mensajes son para nosotros muy importantes, como los de nuestro radioescucha Mario Vargas. Dice: a veces los reporteros de Radio Educación que van a la mañanera se comportan como una filial del Reforma o del Sol de México. Gerardo Rendón, por su parte, dice: felicidades a los ganadores. Una vez más se muestra que los del exterior nos ven claramente. ¿Será que tenemos en México muy arraigado el síndrome de ceguera de taller? Saludos a todo el equipo y a los conductores. Lorenzo Sánchez: hola, buenas tardes. Simplemente muchas felicidades a los compañeros y a la compañera ganadores de los premios. Gracias por su trabajo, que de verdad es muy importante para la sociedad. Un abrazo para ustedes y todo el equipo de producción del, a mi juicio, dice Lorenzo, el mejor programa especialista en medios. Patricia Schurman: saludos, gracias por su labor. Alba Saray Arteaga Santillán: muchas gracias por tus comentarios, Alba, y dice: una felicitación a los ganadores, excelentes fotos y trabajo.
Cardía. En México carecemos de prensa objetiva e imparcial. Urgen periodistas con ética y profesionalismo en el área. Por su parte, Blanca Leonor Ocampo Bobadilla dice: una gran oportunidad para conocer trabajos periodísticos en la actualidad, gracias al equipo de El Fin y a los invitados. Pues muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas, por tomarse el tiempo de participar y darnos a conocer su punto de vista, que de verdad para nosotros es muy importante. Vamos ahora a escuchar un reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre el foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia. Fue organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor de la UNAM. El reportaje. ¿Qué características debería de tener un medio realmente público? Debe tener una función de interés para la sociedad, con información precisa, veraz y oportuna, así como cumplir tareas en las que otros medios no están interesados por su visión de rentabilidad. La ganancia debe ser social por sobre la económica. Asimismo, un medio público tiene que cumplir con el deber de la pluralidad, es decir, incluir en el mensaje todos los puntos de vista en la construcción de audiencias y ciudadanía. También es obligación elevar el nivel cultural de las audiencias en contrapeso de lo que de manera generalizada hacen los medios privados. Por ello mismo, se debe priorizar su cobertura nacional. Estos fueron parte de los acuerdos del foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de la pandemia, mismo que organizó la Cátedra Internacional Inés Amor de la UNAM. Durante el evento, el doctor en comunicación Daniel Martín Pena, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, comenzó señalando que es importante que los medios públicos ayuden a saber qué es verdadero y qué no lo es, pues dijo, la infodemia es más bien infotoxicidad, donde estamos rodeados de noticias falsas. Yo creo que un medio público, en este caso una radio pública, debe ser una radio que escucha a su audiencia y que la haga parte del mensaje. Hablando del mensaje, pues que haga parte también a la audiencia de ese mensaje. Es muy importante, estamos en la época de escuchar a la gente y de ayudar a la gente. Ayudar a la gente, ¿a qué me refiero? Enlazo ya con el tema de la pandemia, que seguramente lo tocaremos después, pero lo enlazo porque es importante que los medios públicos, en este caso la radio, ayude a la gente a saber qué es veraz y qué no es veraz, a saber qué es desinformación y qué no es información. Porque muchas veces, como sabemos, estamos en la época de la sobresaturación informativa, en la infotoxicidad, que le llamamos por aquí, en el que estamos rodeados de fake news, de bulos, de falsas noticias. Entonces es bueno que los medios públicos pongan un poco de cordura en todo este desorden informativo que existe, ¿no? Y en el que muchas veces otros medios de otra índole contribuyen también. Entonces, en ese sentido, yo creo que el medio público debe ser el que ejerza ese papel filtrante y que ayude a la gente realmente a poder acceder a una buena, me gusta llamarle una buena dieta mediática, en la que la gente puede acceder a una información de calidad, veraz, objetiva, plural, diversa. La universidad es universal. Entonces, en ese sentido, yo creo que la radio universitaria también ejerce un papel fundamental junto con la radio pública, ¿no? En esa función social, función de servicio público. Al fin y al cabo, la democratización de la comunicación, es decir, que todo el mundo pueda tener derecho a esa comunicación y a ese acceso a una comunicación veraz que le deben de brindar los medios públicos, ¿no? Que están financiados pues, con los impuestos de todos los ciudadanos y creo que deben de ejercer ese papel por encima de cualquier otro, ¿no? Muchas veces se acusa a radios universitarias de ser voceras del rector, cuando lo que tiene que ser una radio universitaria precisamente es representar no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad que la acoge y que muchas veces la financia, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy difícil a veces independizarse de esos poderes.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, añadió que 3 televisoras comerciales en México tienen el 99% de la audiencia, mientras que los medios públicos captan solamente el 1%. El presidente de la AMEDI señaló también que es indudable que la pandemia ha creado una oportunidad inigualable para los medios públicos, pero que desgraciadamente se siguen privilegiando a los medios comerciales. Lo primero que debe tener un medio público es un reconocimiento en la ley. Debe reconocerse que existe el medio público, las características que debe tener, sus atribuciones, en fin. Lo primero es reconocerlo, porque no necesariamente ocurre en muchos países. Lo segundo es lo que siempre se ha esperado de un medio público desde que se fundó por primera vez en 1924 con la BBC londinense. El objetivo sigue siendo dar lo mejor de la cultura al mayor número de personas o de hogares. Sigue siendo exactamente la misma aspiración. Y cuando digo lo mejor de la cultura, no me estoy refiriendo a las artes o a las bellas artes, sino a todos los niveles de la cultura, porque en cada nivel de cultura, la popular, las bellas artes, la mediática, ahora la digital, hay grandes paradigmas. Esos grandes paradigmas los deben ofrecer los medios públicos, porque tiene otra aspiración, que es elevar el nivel cultural de la población. Siempre un medio público, en esta universalidad, debe de aspirar a elevar el nivel cultural de la población, algo que no hacen los medios comerciales necesariamente. A veces los medios comerciales hacen exactamente lo contrario, bajar el nivel cultural de sus audiencias. Algo que tampoco debemos obviar. En Reino Unido, en España, en Italia, en Japón, incluso en Estados Unidos, en infinidad de países, incluso de América Latina, los medios públicos tienen una cobertura nacional y, por ejemplo, en México eso no ocurre. Y hay otros aspectos muy importantes. Los medios públicos deben producir contenidos de calidad y a veces no tienen los recursos para producir contenidos. El contenido siempre es lo más caro de cualquier medio de comunicación. Y además, desde luego, una política editorial independiente. Es decir, un medio público no debe tener una cortapisa ni estar sometido a algún tipo de poder casi siempre público, desde luego comercial tampoco sería admisible, de tal manera que hemos sumado un ramillete de características que sí, lo pongo en el ámbito de lo ideal, pero hay muchos medios internacionales que lo han intentado. No tenemos duda de la importancia de los medios públicos, pero las 3 televisoras comerciales en México tienen el 99% de la audiencia y todos los medios públicos en México tienen el 1%. Hasta aquí este reporte. Por favor, comparte tus opiniones en torno a estos temas: el presupuesto de los medios públicos, la pluralidad y la creación de consejos integrados por miembros de la audiencia. Si estás interesado en escuchar más del foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de la pandemia, te invitamos a visitar la página de Facebook de la Cátedra Internacional Inés Amor. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Estamos en Twitter como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, y los invito a escuchar ahora un reportaje que preparó Miroslava Jasso bajo la coordinación de Alexia Cervantes. Ya estamos con Rafael Roncagliolo, quien es periodista, sociólogo y hasta hace pocos meses también el ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Don Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar en CNN Chile. Con mucho gusto. Ha sido canciller de la República, pero también durante muchos años profesor de sociología y de estadística, lo que le ha permitido tener una observación sobre procesos electorales con instrumentos profesionales. Y eso lo ha llevado a crear, junto a otros, en el año 94, la Asociación Civil Transparencia y a ser miembro de misiones de observación electoral en varios países del mundo. Buenas noches, señor Roncagliolo. Buenas noches, encantado de estar con usted, Fernando. Fortunato Rafael Roncagliolo de Orbegoso fue un sociólogo y comunicador. Ejerció como periodista en la dirección de diarios y programas de radio y televisión. Fue profesor de posgrado en las universidades de Lima, en la Católica de Perú
y en la Nacional Mayor de San Marcos. Su trabajo en el campo de la comunicación se centró en temas como la relación de la prensa con la Iglesia y en el papel de los medios en la construcción de ciudadanía. De hecho, en los últimos años de su vida, se enfocó precisamente en el estudio de los sistemas políticos y el análisis electoral. La doctora Alma Rosa Alba de la Selva, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, nos envió un comentario en el que recuerda a Rafael Roncagliolo como un miembro importante de la escuela crítica latinoamericana. Con el deceso de Rafael Roncagliolo, el pensamiento crítico de la comunicación en América Latina y en el mundo pierde a uno de sus más valiosos exponentes. Roncagliolo formó parte de toda una constelación de estudiosos, entre ellos Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pascuali, Gregorio Seltzer, que participaron en el debate internacional para un nuevo orden de información y comunicación, tema que llegaría a los más altos foros mundiales a fines de los años 70. Las batallas que estos estudiosos, que formaron parte de la llamada Escuela Crítica Latinoamericana, dieron por las políticas nacionales de comunicación, convirtieron esta propuesta en un nuevo paradigma para la comunicación en el mundo, que desembocó en el célebre informe McBride, impulsado por la UNESCO. Las contribuciones del profesor Roncagliolo en estas luchas fueron significativas. Lamentamos mucho la partida del maestro, cuyo legado apunta centralmente al pensamiento crítico en la comunicación y, en sus propias palabras, a la búsqueda de comunicaciones democráticas y a la democratización de las comunicaciones. Entre 1982 y 1986, Rafael Roncagliolo fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Comunicación Masiva y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Radio y Televisión, auspiciado por la UNESCO. También fue canciller y embajador de Perú en España. Pero desde un punto de vista más personal, tenemos el recuerdo de la escritora e investigadora de la UNAM, Fátima Fernández. Pues estoy tristísima por la noticia del fallecimiento de Rafael Roncagliolo. Le decíamos Rafo aquí en México y en Perú también. Estoy tristísima porque había yo entrado en contacto con él recientemente y habíamos tenido pláticas muy interesantes que completaron lo que él narró en una entrevista que hicieron en un libro que se llama Comunicación, Memorias de un Campo, en donde nos entrevistaron a quienes habíamos comenzado a organizar un poco las cosas entre los comunicólogos en México. Me tocó ser, junto con un grupo selecto y maravilloso de colegas, fundadora de la MIC y primera presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que no hubiera visto la luz tan rápidamente sin el apoyo de Rafael Roncagliolo, que para entonces estaba exiliado en México y trabajaba en el ILET, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, y entre los estudios transnacionales se abocaban al estudio de los medios. Rafa nos dio cobijo, nos sugirió ciertas líneas de trabajo y pues le debemos mucho. Fue un periodista muy vinculado con la política, tan es así que al final de su vida acabó siendo canciller del Perú y embajador también de Perú en España. Había sido antes presidente de la Federación de Periodistas del Perú y pues se vinculó a las federaciones de periodistas de otros países y luego de ahí pasó a los grupos de comunicólogos y por eso pues en la MIC lo conocimos mucho. Tuvo 2 exilios aquí en México y era un tipo muy bien formado. Él nació en el año 44, 1944, o sea, tendría 70 y tantos años, no había llegado a los 80 y estaba bastante sano. Yo hablé con él todavía este año, por eso me impacta que ya no esté. Pues desgraciadamente, pues murió de COVID y no se quiso hospitalizar. Sabía que eso era entrar en un ámbito de soledad
que nunca le gustó. Era comunicativo muy a su manera, como él dice, fui formado por jesuitas, tenía una parte tímida, pero tenía un área muy expandida, que era luchar por la comunicación y la democracia en América Latina. De él y de otros colegas vino el nombre que le pusimos un año al Encuentro Mundial de Comunicación, Comunicación y Democracia. Muchos países europeos no nos entendían, pero la mayor parte de los latinoamericanos que llegamos a esos congresos en Europa, realmente creo que aportamos a una visión pues latinoamericana en el mundo anglosajón y europeo. No me queda más que agradecer a Rafa lo que nos dio y sugerirle a los escuchas que busquen ese libro que está editado aquí en México, que son entrevistas de Mario Kaplún a los padres fundadores de la comunicación. Se llama Comunicación, Memorias de un Campo. Ahí viene con detalle la vida de Rafa y la de otro colega que también se fue hace relativamente poco, que se llama Héctor Schmuckler, y pues así nos vamos a acabar por ir todos los demás de esa época. Por lo pronto, pues larga vida a Radio Educación, que siempre cubre este tipo de cosas tan trascendentes. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. A continuación, les presentamos un fragmento de un audio que rescatamos de la fonoteca de Radio Educación, del programa Comunicación, Pasado, Presente, de Mario Kaplún, el cual presenta fragmentos de una entrevista con Rafael Roncagliolo, Rafo, como solían llamarle sus cercanos al político, periodista y sociólogo peruano. Te propongo escuchar uno de los primeros audios en la voz de Rafael Roncagliolo, quien fue uno de los actores partícipes, exiliado peruano en México y que tuvo una labor importante en el ILET, para que esto provoque la discusión, la charla contigo. Y a través del propio trabajo del ILET, pues ya yo me veo inmerso en todo esto hasta que termino a los pocos años como expositor principal en el Congreso de ayer en París, el año 82, como asistente de Gabriel García Márquez en una sesión de la Comisión Albright. Y en fin, son años que, como todos recordamos, el ILET pues, era muy activo en este campo. Y yo vivo, regreso a Perú con una amnistía que era del 78. A la semana de volver a Perú estoy otra vez perseguido y vuelvo a salir a México en ese año 78. Y después vivo entre México y Lima, prácticamente vivo entre México y Lima desde el 76 hasta el 82. El 82, a fines del 82, ya me instalo definitivamente en Lima, y el 83 creamos el IPAL, que para mí es la continuación de esta línea de investigaciones, que lo creamos y lo pensamos en México a partir de una idea que a mí me parece relevante. La idea era la siguiente: los exilios vivían en guetos, ¿no? La broma era que los exiliados de repente salían con paraguas, a pesar de que había un sol maravilloso en México, porque estaba lloviendo en Montevideo o en Santiago o en Buenos Aires, ¿no? Pero México es un país que ha tenido una tradición de asilo muy reconocida, desde Trotsky a los republicanos españoles y toda América Latina. Y los republicanos españoles hicieron una gran contribución a México, entre otras cosas el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, etc. De manera que la conciencia nuestra de este grupo de conosureños era de que nosotros no podíamos vivir en México como si estuviéramos viviendo en nuestros respectivos países, y que tampoco ya podíamos pensar en hacer una contribución específicamente mexicana, porque era reemplazar a los propios intelectuales mexicanos que lo podían hacer, pero mucho mejor que nosotros. Entonces lo que tenía sentido como reconocimiento intelectual y político en México era hacer de México un trabajo latinoamericano que pudiera continuarse cuando volviéramos a nuestro país. Esa es la idea del IPAL. Empezar a pensar los problemas a escala latinoamericana con el compromiso de volver a nuestros países, y cualesquiera que fueran
las actividades políticas de cada quien, mantener una línea de trabajo intelectual pensada en términos latinoamericanos. Por eso se llama Instituto para América Latina, el para América Latina, lo definíamos como un proyecto a construir, como una realidad, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Entonces volvimos a Perú, en mi caso, creamos el IPAL en condiciones muy precarias, muy precarias. Muy precarias, yo me acuerdo que al principio el personal se contrataba por semanas, ¿no? Una semana, 2 semanas. Pero siempre a una escala latinoamericana. Esto es la historia de cómo yo me incorporé en esto. Después hay todo lo que pasó en estos años, que se puede hacer un balance de todo este debate de las políticas de comunicación, claro. Pero así fue como yo llegué. Yo pienso que una de las cosas de las que hay que hacer justicia es al hecho de que, aunque yo soy de los muchos que han repetido que la conferencia cumbre de Argel del 73 fue el inicio del debate internacional, eso no es cierto. Hay una producción latinoamericana muy anterior. Nosotros necesitamos construir un hito histórico. La declaración de Argel denunciaba el colonialismo informativo, eso es lo que hace la declaración de Argel, y está muy bien. Y los no alineados se comprometen en esto. Pero los grandes contenidos, los grandes alcances, son aportes latinoamericanos. Yo recuerdo perfectamente bien una reunión en el ILET, donde estaba Gabriel García Márquez, Juan Somavía, Luis Ramiro Beltrán, Gerd Schiller, y algunos más que no recuerdo, donde el tema era cómo nosotros le damos a todas estas cosas, a todas estas declaraciones de los no alineados, un gran alcance universal. Y ahí inventamos la idea, experimentamos en el buen sentido, no es que se nos ocurrió como una palabra bonita. Experimentamos la idea de que en realidad lo sustantivo era el problema de la democratización de la comunicación, que si algo tenía que ser de forma oral era plantear la democratización. Y creo que lo más importante que queda es la idea de la democratización de la comunicación. Hasta eso fue un aporte latinoamericano, porque ahí empezamos a combatir, y acá se recordó en la conferencia ayer en Caracas, en 1980, cuando se discutía el tema de la próxima conferencia que se realizó en París de 82, los latinoamericanos dijimos democracia y comunicación, y los europeos nos decían que estamos locos, los europeos occidentales, además, yo recuerdo muy bien eso, comunicación con democracia. Fue la gran batalla, comunicación y democracia. Incluso se alegaba que al gobierno francés podía no ser de su agrado ese tema. Exactamente. Y también, hasta ahora yo estuve en la mesa redonda en Praga en septiembre, lo que todo el mundo cita como la mejor lectura del informe Magoray es la paginita que firmaron Somavía y García Márquez, donde ponen sus límites, sus notas, sus comentarios al propio informe, cómo hay que leer el propio informe como producto de un consenso, ¿no? Yo creo que fue un debate muy importante. Creo que la comunidad internacional por primera vez tocó el tema. Creo que desgraciadamente se politizó tanto que llegó a retiro de Estados Unidos, Gran Bretaña, elección de mayor, y ahora se ha olvidado. Pero estoy profundamente convencido de que volver a replantear en los mismos términos va a conducir a un fracaso estrepitoso. Yo creo que la manera de ser consecuente con la validez de estos ideales, que son, para mi juicio, Carlos Valle lo dijo, democratización de las comunicaciones, derecho a la comunicación, esos son los temas. Es imaginar una nueva cosa, una nueva verbalización que llegue, que sea universal, que sea ecuménica. Porque los problemas de Europa del Este, los problemas del consumidor en los Estados Unidos, esos problemas estaban en la preocupación del informe Magoray. Hay que decir que lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un programa en el que colaboró la maestra Beatriz Solís, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana y exdefensora de las audiencias de esta emisora, quien también nos hizo llegar sus palabras después de que se diera a conocer el fallecimiento de Rafael Roncagliolo. Rafael Roncagliolo, nuestro querido Rafo, como le decíamos.
recordándote fundamentalmente como el gran académico que estaba en el grupo de los fundadores de la corriente latinoamericana de la investigación de la comunicación, en donde aprendimos a reflexionar desde el punto de vista político, económico y social sobre el fenómeno de la comunicación. Excelente político mismo él, como ministro de Cultura en su país o embajador de Perú en España, como líder, fundador e integrante, impulsor en organizaciones como el ILET en México, como IDEA en Perú y el IPAL. Siempre a través de estas organizaciones muchas veces nos encontramos en algún país de América Latina para reflexionar sobre estos temas. Evidentemente, estas características como académico, como político, como gestor e impulsor de organizaciones, pero fundamentalmente como un gran amigo, siempre amigo de sus amigos, siempre involucrado en la realidad latinoamericana. Y quiero recordarlo finalmente compartiendo con ustedes su preocupación desde el 69, 70, cuando Mario Kaplum, otro de los grandes maestros fundadores de la reflexión sobre la comunicación, le preguntaba en una entrevista acerca de los desafíos que teníamos los investigadores de la comunicación. Y Roncagliolo le dijo, el desafío es cómo vamos a hacer para educar al público, cómo vamos a trabajar con el público y cómo vamos a apoyar la organización del público. Ese es el desafío a cumplir para lograr una verdadera comunicación democrática. Te recordaremos siempre, querido Rafa. También tenemos las palabras del doctor Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y de la doctora Florence Tauzon, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma casa de estudios. Conocido por su labor diplomática, Rafael Roncagliolo fue además uno de los estudiosos más destacados de la comunicación en América Latina desde los años 70 del siglo XX, cuando estuvo en México. Aquí formó parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, el ILET. Participó en las más relevantes iniciativas para comprender a los medios en una perspectiva regional y global. Impulsó organizaciones académicas, estuvo siempre atento al desarrollo tecnológico, sobre todo a la revolución digital. Tuve la fortuna de conocer a Rafael Roncagliolo aquí en México y de encontrarlo en distintas ocasiones en reuniones académicas latinoamericanas. Siempre era un privilegio compartir su conversación enterada y amable. Hoy que Perú está entrampado en una polarización que muy posiblemente desgajará a su sociedad y quizás sus instituciones, es más vigente que nunca la apuesta por el diálogo que siempre mantuvo ese peruano ilustre e ilustrado que fue Rafael Roncagliolo. Es una gran pena que haya fallecido Rafael Roncagliolo, ya que se trataba de una persona con una trayectoria muy importante, no solamente en el estudio de la comunicación, que lo fue, sino también como político activo en su país. Durante mucho tiempo tuvo distintos cargos, incluso fue en México, estuvo un tiempo y perteneció y creo que fue fundador de ILET, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Y pues como su nombre lo indica, se hacía una investigación con una visión latinoamericana y transnacional. Fue el ILET uno de los pilares, digamos, en el estudio de estos temas. Ya no se suscribía o circunscribía a un
país en especial, sino que se abarcaba toda la región y toda la región en relación también con Estados Unidos. Él trabajó también, recuerdo, como consultor de la UNESCO, fue uno de los pilares de las instituciones y organizaciones latinoamericanas de comunicación, y bueno, en general hizo un aporte muy importante a la investigación en esta disciplina. Para finalizar, y muy acorde a estos tiempos electorales, tenemos un audio del político y periodista Rafael Roncagliolo, hablando del deterioro de los partidos políticos. Este audio ha sido retomado de un fragmento de una conferencia en la Casa de las Américas, en La Habana, en Cuba. Yo creo que el tema central es el tema del deterioro de los partidos políticos. Eso es a lo que estamos asistiendo en América Latina. Estos liderazgos son producto de una etapa en la que hay un deterioro de los partidos políticos. Y que ustedes vinculan, y Manuel también, con el reforzamiento del presidencialismo, ¿no? América Latina es la única región del mundo homogéneamente presidencialista. En general, en el resto de la geografía, el presidencialismo no es lo predominante. Pero América Latina se ha consolidado históricamente y se habla en todos nuestros países de una constitución histórica que es presidencialista. Pero yo soy de los que piensa que este es un gran tema a revisar. Porque los partidos funcionan mejor, son más sólidos, son más estables en los sistemas parlamentarios que en los sistemas presidencialistas. Esa es mi manera de enfocar el asunto, ¿no? Y América Latina se ha vuelto hiperpresidencialista en los últimos años. Esto se expresa en la cantidad de reelecciones. El año pasado nosotros tuvimos dos elecciones presidenciales y una parlamentaria muy importante, la elección argentina presidencial, la elección guatemalteca presidencial, la elección venezolana parlamentaria, y dos de ellas, la argentina y la venezolana, fueron de gran polarización, y la guatemalteca, yo tengo un poco de vergüenza de hacer alusiones a países porque siento que traiciono mi otro sombrero, pero en fin, no tan polarizada, ¿no es cierto? Pero este año también tenemos 3 elecciones, la de Nicaragua, la de República Dominicana y la de Perú. Y en la de Nicaragua y en la República Dominicana hay altas probabilidades de que haya reelección. Y en la del Perú hay pocas probabilidades de que haya reelección, pero hay lo que ya ha vuelto a ser una constante en el Perú, que es la alta volatilidad de los regímenes y por supuesto de los presidentes, ¿no? Cada presidente es, si no un outsider, una persona ubicada cerca de lo que podría ser un outsider. Cada nuevo presidente en el Perú es una figura que no tiene una larga trayectoria política, aunque claro, los candidatos en las elecciones peruanas ahora son un conjunto en el que abundan los expresidentes, pero no he venido acá para hablar de Perú tampoco. Bueno, entonces, yo creo que el sistema político en general en América Latina ha llevado al fortalecimiento no solo del presidencialismo, sino de las individualidades. Voy a poner un ejemplo de mi país. En mi país, que no es lo más típico de América Latina en este sentido, pero sí puede ser lo más ilustrativo. En mi país, para ser parlamentario, uno postula en una lista de un partido, pero el elector vota por un partido, pero dentro del partido elige qué candidato quiere que sea su parlamentario, es lo que llaman el voto preferencial, que muchos países que no lo tienen, lo quieren tener, mientras que los que lo tenemos no sabemos cómo deshacernos de él. Entonces, el parlamentario es elegido
con sus votos, no con los votos del partido, o no solo con los votos del partido, y con su dinero para financiar su campaña. Y una vez que es elegido, su grado de lealtad con el partido es mínimo. Y lo que interesa para ser reelecto es sobre todo la función de aparición en los medios, ¿no? Yo digo que los parlamentarios desde el punto de vista constitucional tienen 3 funciones: legislar, fiscalizar, representar, pero dedican la mayor parte de su tiempo a una 4ª función, que es la de aparecer, la de estar en cámara, ¿no? Porque de esto depende el futuro de la carrera política, más que la lealtad partidaria o de la eficiencia legislativa. Lo que quiero decir con esto es que el debilitamiento de los partidos no solo se produce por el fortalecimiento excesivo del presidencialismo, sino porque el sistema político se va organizando en un contexto en el que cada vez pesan menos las organizaciones y más las personas. Y esto me lleva a una reflexión que va más allá de América Latina, que es la de Bernard Manning sobre las 3 etapas de la democracia. Manning sostiene que la democracia contemporánea ha pasado por 3 etapas según cuál sea el escenario principal de la política, ¿no? La primera es la etapa parlamentaria, entonces era en el Parlamento, donde se discutía la agenda y se tomaban las decisiones. La segunda es la etapa, ya más analizada por Weber, de la democracia partidaria, donde los partidos son los sólidos, ¿no? Y la tercera, dice Manning, es esta etapa que él llama de la democracia de audiencias y que yo prefiero llamar de la democracia mediática, porque creo que genuinamente, realmente, los escenarios principales en los que se despliega la acción política, en que se fija la agenda y en que el debate y el liderazgo se pueden desarrollar, son los escenarios mediáticos. Esto me parece que hay que tomarlo en cuenta, porque si uno analiza el deterioro de los partidos en América Latina, prescindiendo de este contexto extrapartidario, pero que tiene que ver con el paisaje cultural entero de la sociedad, pues corre riesgo de hacer de la política una especie de isla aparte, ¿no? Y yo creo que esto, que es un fenómeno universal, es más fuerte en América Latina. Y que entonces, en América Latina, para entender el deterioro de los partidos, hay que ir a estos factores que están marcando profundamente la evolución de la sociedad. Lo que quiero decir con esto es que yo me he dedicado muchos años al trabajo de tratar de fortalecer los partidos en general, y como sabe Manuel, y de las leyes para fortalecer los partidos políticos y sistemas electorales, pero veo que en algunos países de América Latina la democracia de partidos tal como la conocemos es más un interrogante para adelante que una realidad fácilmente recuperable. En paz descanse Rafael Roncagliolo, autor indispensable para aquellos que estudian la comunicación y los sistemas y procesos políticos. Desde El fin justifica los medios, reconocemos su obra y su figura. Y les comentamos que, en estos días, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales materiales de este personaje. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica los Medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.